Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos encontramos nuevamente para hablar de un nuevo caso. Antes me gustaría invitarlos a Instagram por si quieren que nos comuniquemos por ahí. Saben que lo hacemos a través de audio. A veces me tardo un poco, pero tarde o temprano termino respondiendo. Gracias a todos los que se están uniendo también a esta comunidad, a los que dan like y se suscriben. Y ya con toda esta larga introducción nos vamos a meter en el caso de hoy. El caso de hoy es de una niña de 9 años llamada Yara Ferger. Ocurrió en Florida, Estados Unidos, en 1997, más precisamente el 3 de octubre. De la vida de ella no se conoce mucho, a esa corta edad es entendible, solo se sabe que era hija de Karen Patty, una madre soltera, y que tenía 2 hermanos. Crystal, que era más grande que ella, tenía 15 años, y su hermano más pequeño, llamado Joseph. Con respecto al padre de Yara, se sabe que ella se había separado y aparentemente no había terminado muy bien, por lo que no dejaba que sus hijos vieran muy a menudo al padre. No se dijo en realidad si seguían en contacto o no. Lo que sí, la familia paterna estaba cerca, al menos un hermano del padre. Esto es más o menos cómo estaba conformada la familia o el ambiente en el que estaba la pequeña. La mamá trabajaba de noche, por lo que necesitaba a alguien que se dedicara a cuidarlos. Lo que hizo fue contratar a un matrimonio, le cedió una habitación en su propia casa para que cuidara de sus hijos durante la noche. De este matrimonio solo se conoció el nombre del hombre, que era Jack. Y así fue como el 3 de octubre de 1997, Jack Hublick y su esposa, como todas las noches, se quedaron al cuidado de los hijos. Los 2 más pequeños se quedaron en el sillón mirando una película. Cuando este hombre, que era el quien más responsabilidad tenía sobre los chicos, aparentemente, los ve, no quiso llevarlos a su cuarto, por lo que los tapa con una manta y los deja durmiendo ahí. Y se retiran a dormir. En la madrugada, Joseph, el más pequeño, que tendría aproximadamente unos 6-7 años, se levanta asustado porque dijo haber escuchado un ruido como elementos de cocina que se caían, y se fue hasta el cuarto de sus cuidadores. Según las propias palabras de Jack, quien es el que lo cuidaba, lo hizo a él acostarse en la cama con ellos, pero no fue a mirar si realmente había un ruido o no. No es hasta la mañana siguiente que se dan cuenta de que la pequeña, de 9 años, no estaba en el sillón y no se encontraba en ninguna parte de la casa. Esto lo notó Crystal cuando se levantó por la mañana y la fue a buscar para que se prepararan para ir a la escuela. No creían que la pequeña se haya ido sola de su casa. Ayudados por vecinos, iniciaron la búsqueda de la niña y dieron aviso a las autoridades. La búsqueda duró varias horas, pero llegada a las 3 de la tarde se produce el hallazgo que nadie esperaba. Y no lo esperaban porque nunca había pasado algo así y porque era un lugar sumamente tranquilo. Según las mismas palabras de Karen, intentó saltar la cerca que la separaba de los policías que estaban en el lugar donde la hallaron, pero la detuvieron. Dice que vio a los paramédicos acercarse a su hija, pero en el momento en que no salieron se dio cuenta de que su hija ya no estaba con vida. Fue encontrada apenas a unos 300 metros de la casa, en la zona rural de Blayton, al norte de Day City. La violencia ejercida sobre su cuerpo era, a simple vista, notorio. Había sido agredida sexualmente, apuñalada más de 46 veces. Dicen que 9 de esas heridas fueron en su cráneo, el que fue quebrado justamente por estas lesiones. Tenía una marca de mordedura en el hombro y encontraron en sus prendas de vestir algunos cabellos, los cuales tenían raíces, por lo que creen estos fueron arrancados de la persona a la que le pertenecían. Lo que se cree en un momento en el que ella quizás quiso defenderse. Debido a las heridas se dieron cuenta de que utilizaron 2 elementos, un cuchillo y al menos un destornillador. Y como les dije, al ser un barrio tranquilo, los investigadores fueron directamente a buscar a los más cercanos, a los familiares. ¿Y por qué? Porque no habían señales de entrada forzada, porque la puerta del fondo tenía un problema que no cerraba. Se cree que entraron por ahí, pero antes de esto lo que iban a hacer era analizar a la persona que la vio por última vez, a Jack, su cuidador. Él dijo no tener nada que ver, dijo que la última vez que la vio estaba en el sillón, que él no tenía relación con lo que le había pasado. Crystal también dio su declaración y habló sobre una actitud sospechosa que tuvo Jack la noche anterior. Dijo que entró por su ventana, que pasó por arriba de ella, donde estaba en la cama, que no le hizo absolutamente nada, que no la tocó y que luego se fue, pero que ella al otro día decidió cerrar la puerta con llave.
justamente el día en el que su hermana desapareció. La explicación a esto de Jack fue que él estaba buscando metadona que utilizaba para su recuperación a las adicciones. Algo que los investigadores no creyeron en absoluto esto, por lo que realizaron una prueba de ADN para ver si pertenecían o no los cabellos encontrados sobre el cuerpo de Yara. También hicieron una prueba sobre la mordedura y nada coincidió, por lo que después de 5 días de estar bajo custodia es liberado y desvinculado, al menos de estas sospechas. Luego de ser excluido Jack, comienzan a buscar otros sospechosos, siempre con la idea de que podría llegar a ser alguien de la familia, alguien que conocía la casa y sobre todo, que conocía la falla que había en esa puerta. Es decir, que la puerta no cerraba. Comenzaron a hacer investigaciones en todo el lugar, en toda la zona, pidiendo moldes de mordedura a todos los individuos del lugar. Y es así como llegan con un vecino llamado Dale Morris. Este hombre vivía cerca, como les dije, era vecino, y según un forense especializado en mordeduras, la dentadura de Morris tenía una marca particular y para él esta mordedura coincidía con la mordedura que tenía ella en su brazo. Morris negó conocer a Yara. Dijo que no la conocía ni conocía a la familia. Por supuesto, negó toda participación en el hecho. Las autoridades pudieron confirmar que en realidad el hombre mentía, que sí la conocía y que encima Yara había estado en su casa un tiempo antes visitando, jugando con su hija. De manera irónica, este hombre dice, bueno, sí, fui yo, seguramente estaba dormido, me levanté sonámbulo y lo hice, por eso no lo recuerdo. Para quienes investigaban el caso, esto fue una confesión. Y Morris fue detenido y lo fue durante 4 meses y medio. Hasta que su abogado dijo que en realidad es absurdo tomar esa declaración como una confesión y pidió también que se volviera a analizar la mordida. Para esto buscaron a un especialista que ya había estado en otros casos anteriores, que había analizado casos muy importantes. Y este segundo forense, que utilizó un sistema mucho más avanzado, que supuestamente hace que la fotografía tenga muchísimo más nitidez, mejor dicho, hace que la mordida o la marca que sacaron de la mordida tuviera como mucho más nitidez y se pudiera ver en realidad cómo eran bien las marcas, porque decía que con lo que le habían sacado a este hombre y con la marca que tenían en realidad con las fotos era imposible ver algo que coincidiera. Cuando acceden a esta información se dan cuenta de que las líneas de mordedura eran 2, como que mordió 2 veces, y que no coincidía con la mordedura de Dale Morris, por lo que tienen que liberarlo. Y no solamente liberarlo, sino pedirle disculpas por haberlo detenido durante 4 meses y medio. Después de esto pasaron 6 meses, el caso comenzó a congelarse, no había forma de encontrar a alguien que pudiera ser responsable. Luego empezaron a analizar que si eran 2 armas las utilizadas, tenían que haber sido al menos 2 personas. Así que comienzan a interrogar nuevamente a todos los vecinos, comienzan a hacer como una segunda investigación. La idea de que era alguien cercano a la familia o que conocía al menos la falla de la puerta en la casa era una idea fija en los investigadores. Por eso siguieron rondando ahí y consiguieron el testimonio de una persona que dijo haber visto a un tío de Yara, tío paterno, llamado Gary Cochran, que había estado con ella en el carnaval que se había festejado esa tarde, la misma tarde de la noche en que desapareció, y que además lo habían visto junto a otro joven. Esto aplicaría a la hipótesis de la policía de que podían llegar a ser 2 hombres en realidad, ya que se utilizaron 2 armas, el cuchillo y el destornillador. Con respecto a este tío, la madre de Yara dijo que en realidad este hombre no tenía muy buena relación con ella desde que se separó del padre de sus hijos, es decir, del hermano de Gary, y que la odiaba porque no dejaba que Yara visitara a su padre. Gary Cochran tenía 39 años para ese entonces y el joven con el que dijo que había estado, Steven Cannon, tenía 17 recién cumplidos. El tío de Yara tenía antecedentes, había estado en un centro de detención en el condado de Pasco por delitos relacionados con las sustancias. Él dijo que tenía una coartada para esa noche, que había estado con amigos, bebiendo, que luego había estado con otro grupo de personas, pero comprobaron que esto no era tan así como él lo mencionaba. Le tomaron las muestras de ADN y le tomaron los moldes de sus dientes. Sea quien sea el autor, tendrá que pagar por ello de una u otra forma. Una niña inocente no había hecho nada malo.
También pudieron investigar que este individuo tenía la costumbre de morder a la gente, que lo había hecho mientras estuvo detenido con otros presos, los mordía. Su esposa también declaró que él hacía esto también cuando estaban en un momento íntimo, que la mordía, y que lo hacía hasta el punto de lastimarla, de sacarle sangre. Le toman los moldes de su mordedura y notan que en ella tiene como unos 2 molares que estaban torcidos, como un espacio entre esos dientes, por lo que el mismo experto en esto, que hizo que exoneraran o liberaran a Dale Morris, afirmó que esta sí era la dentadura de este sujeto. Él seguía manteniendo su inocencia a pesar de todo lo que le decían. El experto también agregó que era muy poco probable que esa mordedura haya sido hecha durante la tarde de la noche en que ella desapareció, que lo más probable es que haya sido poco antes de que le quitaran la vida. Y a pesar de él decir que no tenía nada que ver con lo que le pasó a su sobrina, luego de varias horas terminó diciendo que él sí en realidad la había mordido, pero jugando durante el carnaval de esa misma tarde. Como el cabello no coincidía con el tío de Yara, tenía que pertenecer al menos al otro cómplice. Y acá es donde le toman las pruebas de ADN mediante hisopado y confirman que el cabello sí le pertenecía a este joven. Este joven en primer momento dijo no conocer a la familia, no conocer a nadie, algo que también se comprobó era mentira, ya que él había tenido una relación de noviazgo con Crystal, la hermana de 15 años de Yara, que también había estado apenas una semana antes en la casa de ellas, que se había sentado en ese sillón y esta es la justificación que él usó para decir que pudo haber sido una transferencia de sus cabellos. También Karen dijo que Steve estaba mintiendo cuando dijo no conocer a la familia, ya que desde pequeño lo conocen porque ella iba junto a la madre de este joven y a su tía a pasear al parque y llevaban a todos los chicos juntos. Luego reconoció conocer a la familia, pero negó en lo absoluto haber tenido algo que ver con el hecho, por lo que son ambos detenidos y acusados de homicidio a la espera de juicio. Y los investigadores hacen como una recreación de lo que pudo haber sido en realidad lo que pasó ese día. Creen que Cannon y Cochran estuvieron bebiendo en un bar. Ese día 3 de octubre habían comprado algo de sustancias, crack. Creen que en algún momento fueron hasta la casa, en realidad en busca de Crystal, que van hasta el cuarto de Crystal y como se encuentran con que la puerta estaba cerrada, se dan cuenta de que la pequeña estaba en el sillón. Por algún motivo o de alguna manera, la convencen para que ella salga, la suben al auto y se la llevan hasta ese descampado donde proceden a atacarla. Que ambos estaban drogados y alcoholizados y que habría sido en ese momento cuando Yara trató de defenderse. En septiembre de 2005 comienza el juicio contra ellos. Se mencionó la cantidad de puñaladas que tenía Yara, que fueron 9 en su cabeza, 33 en el pecho y en su cuello, 4 veces. Que 6 de las heridas de la cabeza atravesaron el cráneo y que 5 de las heridas del pecho le perforaron el pulmón y el corazón. Para algunas personas era la primera vez que escuchaban lo terrible que había sido lo que tuvo que sufrir Yara. En el juicio también se conoce el testimonio de un informante de nombre Randy Kerman. Dijo que había estado detenido y compartiendo celda con Steve Cannon, con el joven que estaba aproximadamente cumpliendo sus 17 años. Que esto había sido tiempo anterior, que la condena había sido por robo y que él en un momento describió con lujo de detalles lo que había hecho con ella y cómo se la habían llevado a este campo. Steve Cannon tenía antecedentes por robo y algún otro por sustancias también. En el caso del tío de Yara decidió declararse culpable para evitar la pena de muerte. Tiempo antes había salido un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que prohibía la ejecución de menores, por lo que también fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, al igual que Cochran, por asesinato en primer grado. Hasta ahí el caso resuelto, todos conformes con la sentencia, la madre tranquila porque los responsables del asesinato de su hija estaban detenidos. Hasta que comenzaron a abrirse algunos casos por este proyecto Inocencia, pero en este condado, donde fueron declarados culpables estos 2 individuos, estaba como más dura la cosa. Se decidió reabrir algunos casos y los abogados de Cannon decidieron que se revisara su sentencia. Ellos dijeron que los motivos por los cuales lo pedían eran por inconsistencias en las pruebas que se utilizaron, que además eran
circunstanciales, que en ese momento se utilizaban mucho para sentenciar a los individuos. Además, el gran número en aumento de los acusados por delitos siendo inocentes y que se pudo probar con el transcurso del tiempo. Con todo esto y más, que los hisopados en las zonas íntimas de Yara no coincidían con ninguno de los dos individuos. Esto no se había analizado en su momento, no se tomó en cuenta estos hisopos cuando deberían ser dos de los más importantes, y sobre todo si no pertenecían a ellos dos y si pertenecían a un hombre. Además también agregan el hecho de que esta persona que declaró en el juicio contra Cannon, que dijo que él había hablado, que había dicho que había sido él el responsable, que le contó cómo había sido, supuestamente recibió favores y hasta se encontró una carta donde él pedía al fiscal que él ya había declarado, que necesitaba que cumplieran con lo prometido, etc. Una defensora pública dijo que durante más de 20 años Steve Cannon ha sido acusado falsamente de ser responsable de la violación y apuñalamiento de Yara, que él ha mantenido su inocencia. Pero no fue hasta que se concedió una nueva sentencia en 2017 que la Oficina del Defensor Público pudo volver a examinar las pruebas. Por eso seguimos luchando por la justicia. Imagínense a un adolescente en prisión etiquetado como abusador y asesino de menores por el resto de su vida por un crimen que no cometió. Y aseguran que seguramente los cabellos que encontraron fueron de transferencia y que deben haber estado ahí en ese sillón porque él estuvo un montón de tiempo en su casa. También agrega que durante los últimos 2 años el juez Tepper, quien presidió el juicio de Cannon en 2005 y presidirá la nueva sentencia, ha accedido a solicitudes de la defensa para exigir pruebas adicionales que el jurado no escuchó, que no se tomaron en cuenta en ese momento. El que está completamente en desacuerdo es el fiscal que tuvo ese juicio. El fiscal niega continuamente y pone trabas para que no se pueda realizar nuevamente pruebas. Acá es donde todo el mundo pregunta si están convencidos de que acusaron a 2 personas que sí tienen que ver, ¿por qué no dejan que revisen todo y se liberan de esto si es que están convencidos de que hicieron bien su trabajo? Pero acá había algo con el tema de las reelecciones. Este fiscal estaba por pasar a ocupar un puesto más grande, estaban en épocas de elecciones, etcétera. Temas que no me parecen que sean importantes, si bien tienen o influyen, en este caso, con por qué no quieren hacer la reapertura, porque si sale algo mal, obviamente enturbia sus elecciones. El perfil de esa persona desconocida no coincide con ninguno de los dos, como les dije, ni con Cochran ni con Cannon. En un momento hubo una noticia donde dice que correspondía a un hombre que fue detenido en 2019, acusado de violación, pero realmente las fuentes son complejas porque hasta el día de hoy no se dijo o no se dio a conocer si ya encontraron al dueño, digamos, de ese ADN. Sobre el informante, quien había dicho en su momento que él no recibía nada a cambio por testificar estos, pero luego se comprobó que en realidad sí recibió un traslado que él estaba como solicitando desde hace tiempo. Esto, a mi parecer, no excluiría como responsables a estos 2 sujetos. Sí, con la tecnología avanzada de hoy podrían realizar estudios como mucho más profundos, pero también hay razones por las que se cree, al menos 3, que estas personas sí podrían llegar a ser responsables y que pueda llegar a haber un tercero. Estaban intoxicados, por lo que tenían el juicio alterado, por estar bajo los efectos de drogas y alcohol, que fueron vistos bebiendo en un bar local y que habían comprado sustancias para comprobar en este caso que sí estaban con los efectos, que podría estar en deterioro la toma de decisiones. Su estado de ebriedad podía haber provocado al menos un deterioro del juicio, un comportamiento errático y una falta de control sobre sus acciones, por lo que habrían podido realizar esto. ¿Qué intenciones podrían tener? Las retorcidas, conexiones con la familia, por ejemplo con Crystal, o algún tipo de venganza con la familia, como por ejemplo que este hombre tuviera bronca o enojo, como dijo Karen, contra ella, que haya tomado una represalia el otro joven contra su exnovia, y que como no pudieron, atacaron a Yara, y que ambos conocían la situación de que la cerradura estaba rota, por lo que entraron por la puerta de atrás, sabiendo que no tenían que forzar ninguna entrada. Bueno, estos son al menos algunos de los puntos que podrían llegar a ponerse en el cuerpo de cualquier otro sujeto que haya cometido este hecho. Realmente puede que sí, y puede realmente
que no. Habría también que explicar algunas otras cosas, como analizar nuevamente el molde de la mordedura, todos los registros que tengan de ese entonces, para ver si realmente con toda la nueva tecnología corresponden o no a Cochrane, porque él pudo haber dicho que fue para evitar tanto interrogatorio como dicen que tuvieron, o simplemente sí fue él. Coincidiendo esto también que ambos estuvieron juntos, que justo encontraron cabello que sí le pertenece al joven, como que son muchas coincidencias que habría que, supongamos, demostrar que no son correctas. Que puede ser, pero esto no los exonera a ellos, sino que puede llegar a ser más que incluye a otra persona. Salvo que, como ya sabemos, suelen hacer, que es inventar pruebas, inventar testigos, ya que hubo muchos casos de testigos que justamente son presos, que escucharon lo que dijo el otro, que se le ocurrió confesar. Sobre todo en Estados Unidos hay muchos casos que están resueltos de esta manera, porque lo que cierran, dicen, en realidad, lo que quería este fiscal era que le cerraran los números, es decir, se resolvieron tal y tal caso, justamente por las elecciones que afrontaría, que fue nombrado, de hecho, fiscal estatal de Pinellas Pasco, y que es el que se niega, como les dije, a que se revisen los casos de su localidad. No quiere que se revisen, no quiere que se reabran. Repito, esto no significa que estos dos puedan llegar a ser inocentes, pero cuando hay mucho ruido, habría que ver. Por lo pronto en Estados Unidos se están volviendo muy comunes este tipo de oficinas que están revisando causas anteriores. Como mencioné, se tomaba en un momento pruebas circunstanciales y no tanto como ahora, que se revisan mucho mejor las cosas, entre comillas. Pero sí sabemos que los números de resoluciones de casos están bastante inflados, y no lo digo yo, sino se ha comprobado, porque hay muchas personas que fueron declaradas inocentes después de pasar muchísimos años en prisión. Y convengamos que así podemos decir que cómo funciona la justicia, que bien cómo trabajan los investigadores que cierran los casos, cuando en realidad no se sabe si realmente, cuando no son atrapados infraganti, porque hay muchos que sí se puede comprobar que fueron, son o no los responsables. Mientras esperan la resolución del juez para reabrir ambos casos y que se les permita, al menos la última información que se conoce, verificar si todas las pruebas fueron hechas correctamente y si corresponden, ambos cumplen cadena perpetua desde hace 25 años. Y para la justicia hoy estos son los dos responsables de la muerte de Yara, quien estaba durmiendo en su casa.